Con el lanzamiento del nuevo Apple Watch Series 7, muchos os estaréis preguntando cuál vale la pena, si el Series 7 o el SE. En este vídeo os voy a dar mi opinión totalmente sincera y también os voy a decir ya antes que nada que el Series 3 no lo recomiendo para nada, así que ni siquiera lo voy a introducir en esta comparativa. Antes de nada también os tengo que decir que estos dispositivos me los han cedido desde Katwin, que por si no lo sabéis es el mayor distribuidor de Apple en Europa y bueno, pues dentro de sus tiendas vais a poder probar los dispositivos y además suelen tener mayor disponibilidad tanto de producto como de colores, todos los modelos de los Apple Watch. Además, con la compra en la tienda vais a poder tener un mes de seguro gratis, algo que a muchos probablemente os sirva mucho para ir adaptándose al dispositivo sin tener ningún miedo. Así que os voy a dejar todos los enlaces en la descripción por si queréis comprar uno y sois de España. Así que vamos con la comparativa, realmente vamos a ver las cosas que tienen unos, que no tienen el otro, y antes os tengo que decir también que estos son los dispositivos de 40 milímetros y de 41 milímetros, realmente son para aquellas personas que tengan una muñeca un poquito más pequeña. Si queréis ver el Series 7 en 45 milímetros, que es el tamaño más grande, os voy a dejar un vídeo por aquí que es la review, así que empezamos por algo que me ha llamado mucho la atención y son los colores, porque realmente el SE solo viene en 3 colores, algo muy sencillo, algo súper básico para aquellas personas que quieran un color elegante pero que no tenga colores especiales, ¿vale? Como es el Series 7, que viene en 5 colores, muchos de ellos bastante llamativos, por ejemplo el verde, el rojo o también el azul. Así que si queréis algún color exclusivo vais a tener que ir a por el Apple Watch Series 7. En cuanto al aspecto un poquito más estético, en cuanto a curvatura prácticamente son iguales, pero donde estaréis viendo ya la diferencia es en los bordes, y es que el marco del Series 7 es de 1,7 milímetros frente a los 3 milímetros de los marcos del Apple Watch SE. Se nota en el día a día, no solo a la hora de visualizar el contenido, sino también dentro de las aplicaciones. Por ejemplo, cuando abrimos la calculadora tendremos pues unas letras un poquito más grandes, cuando estamos incluso escribiendo, de momento el teclado solo es compatible en inglés, vamos a poder escribir incluso en el Apple Watch frente al SE que no podremos escribir. También hay en otras aplicaciones donde se aprovecha un poquito más la pantalla, incluso tenemos esferas exclusivas para estos nuevos Apple Watch Series 7, pero quitando esto y en cuanto a peso, por ejemplo, no notaremos prácticamente la diferencia. Donde sí me gustaría recalcar un poco es en la propia pantalla, porque estos Apple Watch Series 7 tienen la función de pantalla siempre encendida frente al Apple Watch SE, que no tiene esta función. Por tanto, cuando no esté encendida va a estar realmente apagada completamente, no como en el Series 7, que sí vamos a poder al menos visualizar la hora y los datos básicos. Y sí, este dispositivo, el Apple Watch Series 7, es un poquito más resistente, ya que tiene un nuevo estándar IP contra el polvo, y si queréis mojar el dispositivo o ducharos, no os preocupéis, ambos son compatibles con la resistencia al agua. Realmente yo siempre os voy a recomendar que utilicéis un protector de pantalla, ya que las pantallas son muy caras si las tenéis que renovar en estos Apple Watch, tanto el 7 como el SE. Y donde más diferencias encontramos en estos dos dispositivos no es en las notificaciones, porque ambos vamos a poder recibir notificaciones en todo momento, sino más bien en los sensores. ¿Por qué? Porque el Apple Watch Series 7 tiene más sensores, como es el electrocardiograma, donde podremos ver si tenemos un ritmo en el corazón inusual o realmente un ritmo normal, ¿vale? Esto puede que a muchas personas os interese si queréis traquear vuestra salud, o por ejemplo el oxígeno en sangre. También salió con el Apple Watch Series 6 y sigue conservándolo este Apple Watch Series 7. A la hora de traquear nuestra frecuencia cardíaca, aquí sí lo tendremos en ambos dispositivos, tanto en el 7 como en el SE, por si queremos hacer ejercicio, ver las pulsaciones en todo momento y traquearlo con la aplicación de salud. Otros sensores como podrían ser la brújula, el altímetro siempre activo, el ruido que está sonando a nuestro alrededor, vamos a poder traquearlo con ambos dispositivos. Así que es cierto que existen limitaciones, pero si podemos sobrevivir sin estos sensores, pues el SE podría ser un buen dispositivo.
Y también hay diferencia con los procesadores. Realmente yo aquí nunca me meto mucho en profundidad porque no lo considero tan necesario. Tanto el S5 como el S7, que serían los procesadores de ambos dispositivos, son muy buenos. Vamos a poder utilizar todas las aplicaciones, no vamos a tener ningún problema, aunque sí es cierto que se abren un poquito antes las aplicaciones en el Series 7, como todo el mundo consideraría normal. Y algo que te estarás preguntando también es la batería. ¿Cuántas horas dura cada uno? ¿Dura uno más que el otro? Y la verdad es que no. Ambos dispositivos se supone que duran 18 horas, aunque esto es en la teoría, porque en la práctica probablemente si lo utilizamos desde el principio del día hasta el final del día, tengamos que cargarlo al final del día para dormir. Y aquí es donde tiene ventaja el Apple Watch Series 7. ¿Por qué? Porque cuenta con carga rápida, un 33% más rápida, lo que significará que en 8 minutos vamos a poder cargar hasta 8 horas. Esto lo he verificado yo mismo y os puedo decir que es cierto, pasa del 29% al 44%, por ejemplo, en apenas 8 minutos, algo que no es posible con el Apple Watch SE, donde tendremos que esperar un poquito más. Por ejemplo, antes de irnos a dormir, si queremos ducharnos o, por ejemplo, hacer una rutina de noche, pues en esos minutos el Apple Watch Series 7 se cargará para poder traquear nuestro sueño frente al SE, que tendremos que esperar un poquito más y nos tendremos que acordar de cargarlo antes, aunque también es cierto que el Apple Watch nos va a recomendar con un aviso que lo carguemos en ambos dispositivos. Por si queréis saber la velocidad de carga de ambos, el Apple Watch Series 7 pasa del 0 al 80% en 45 minutos, en una hora prácticamente estará cargado, frente al Apple Watch SE, que tardará aproximadamente una hora y media. Así que realmente no encontramos muchas más diferencias en el día a día y como conclusión me gustaría deciros que tenemos que tener muy en cuenta el precio. Actualmente encontramos el Apple Watch Series 7 por 429 euros frente a los 299 euros. Estamos hablando de 130 euros de diferencia, que si es vuestro primer dispositivo realmente yo compraría el Series 7, ya no solo por una mayor pantalla, sino por un procesador que os durará más años y la experiencia yo creo que va a ser muchísimo mejor porque tendréis, gracias a watchOS 8, más funciones para usar. En cambio, si queréis un dispositivo bastante básico para recibir notificaciones, prácticamente no hacéis ejercicio o el tema de traquear la salud no es algo que valoréis mucho, sino que os gusta Apple Watch por su sistema operativo y por la posibilidad de recibir llamadas, de contestarlas, de contestar a notificaciones con tu Apple Watch sin depender tanto del iPhone, el Apple Watch SE es una muy buena opción que recomendaría prácticamente al 90% de los usuarios. Así que chicos, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Esta es una opinión personal realmente y que después de varios años con los Apple Watch he sacado de mi experiencia, pero vosotros podéis tener una diferente. Así que espero que os haya gustado este vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente. ¡Chao!